televidentes, les habla Nami TV hoy con su programa La Vida del Artista. En esta ocasión tenemos a uno de los pioneros, al legendario Hernán Hernández. Así que no te muevas porque esto se pone súper buenísimo. La Vida del Artista. Prende la moto, prendela ya. Prende la moto, prendela ya. Buenas, Hernán, muy buenas. Salúdame a la gente que está viendo hasta ahora el programa La Vida del Artista. Bueno, sí, van a este programa en el día, buenos días. Si lo van a ver en la tarde, buenas tardes. Si lo van a ver en la noche, buenas noches. Sí, aquí estoy con todos ustedes, mi gente. Gracias a Nami TV con este gran programa. Siempre acudiendo donde los artistas para que las nuevas generaciones, la gente que no tiene el conocimiento, sepa de dónde vino el género. Hernán, ¿cómo te iniciaste en esto de la música champeta? Bueno, mi hermano, la música champeta viene debido a que me gusta mucho la música picotera, la música africana, el jíbaro. En ese tiempo también estaba la música de Jamaica, la música de Trinidad y Tobago, las Antillas Menores, Haití. También gustaba mucho la música también de Brasil. Entonces yo, como soy un amante a la música picotera, yo comencé a hacer picocitos de barro, de madera, de cartoncito, y después acudí a grupos típicos. Ahí hacíamos vallenato, hacíamos música movida con el hermano mío Nando. Nando cantaba los vallenatos y siempre yo me inclinaba a la música movida, cantaba los africanos con acordeón, el lején, la botellita, esos temas así que estaban bien pegados. Posteriormente ya acudí a un grupo folclórico de Santa Rosa llamado Amoñal y Paya, y me inicié también cantando pura música africana, pero típico. Habían orquestas, grupos con instrumentos, se quedaban asombrados como yo cantaba la música africana típicamente. Después, posteriormente, hicieron un concurso aquí, hicieron un casting, para como un festival. Un festival para ahí buscar un cantante que interpretara música africana. Se inventaron muchos intérpretes ahí. Yo gané, armé el grupo de Más Gente que Lee. Ahí fue donde me presenté en el Festival del Caribe, aquí en Cartagena, donde había muchos artistas de Colombia y fuera de Colombia. Ahí yo destaqué ahí. Incluso hay unos reores míos aquí, vecinos míos, fueron a burlarse de mí porque Hernán Hernández es gago. Hernán Hernández no sabe hablar bien, como Hernán Hernández va a cantar. Fueron miembros de la familia, ven a burlarse de mí. Cuando estaba triunfando, ellos decían que ese es primo mío, se entusiasmaron. Entonces, si fueran a burlarse de mí, además que los reores se burlaban, ¿qué? Va a ser el primo tuyo, ese es un tipo que es africano. Porque la gente pensaba que era africano de la manera como cantaba mi africano. Y cuando se interesó la gente de Reyes Rocha, Mariano Pérez, que bueno grabó la bolsa del Grupo Renacer. Ahí cuando los señores Reyes Rocha se interesaron en esta artista para hacer la champeta. La champeta, gracias a este exponente, es que es champeta. Hay unos rumores aquí en Cartagena y en las redes sociales que dicen que Viviano Torres fue el primer intérprete que grabó música champeta criolla. ¿Qué de cierto tiene eso? Bueno, allá habla sobre los LPs, habla la radio, habla los picoteros, ustedes los amantes de la música, usted también que inició en esto conmigo también de la música, usted también hace parte del inicio de la champeta, Nami TV. Nosotros hacíamos los regamofles, tú cantabas los regamofles, yo cantaba mi africano. Entonces allá habla son los LP. Viviano hizo un reggae, el permiso que Viviano podía hacer, ponte primero, pero no lo fue porque él siempre discriminaba la champeta. Incluso Viviano me regañaba a mí, Hernán, no haga champeta porque la champeta es para la clase baja. Él y Nando Pedro me decían eso a mí, y que canta a un país y te la reja. Yo decía, hermano, yo no estoy buscando sociedad, no estoy buscando dinero ni altura. Yo me gusta mucho la champeta africana, me gusta el africano, yo estoy cantando africano, es por eso, mi hermano, Lidi Bello. Entonces, ahora como la champeta ya un boom, y ahora se quieren apoderar ellos de género, porque van, no se pueden apoderar, porque siempre que hacen una encuesta, en cualquier medio de comunicación, en las redes sociales, siempre gano yo porque allá el LP y la evidencia. Y el primer pico que hizo aquí champeta, aquí, fue Reyes Rocha, lo hizo conmigo, porque no lo llamó a ellos. Y la primera champeta que se graba aquí se llama La Bolsa, similar al africano o a la bolsa. Después vino el salpicón, la cegueta y muchos éxitos que dimos con el grupo Cusima, el Reyes Rocha, productor, ejecutivo y fonográfico, Yamiro Marín, y el Reyes Rocha, Chaguala, Ubardo, Flaco, Alberto Arias, Flecha, que también está asociado con ellos, Flecha Jaime, son los que son testigos
y todos los locutores y ustedes los amantes de la vieja guardia, seguidores de la champeta. Este es su amigo Lidis Bello, me toca el pecho de frente porque no tengo vergüenza que ninguno me vaya a avergonzar que yo fui primer cantante gracias al Dios de la vida, Dios, Hernán Hernández. Vamos a recordarle a los televidentes un fragmento de la canción La Bolsa, del grupo Renacer. ¿Cómo dice? Pasa la bolsa, caleta la bolsa, pasa la bolsa, caleta la bolsa, nani, nani. Nani, nani, caleta la bolsa, pasa la bolsa. En ese tiempo estaba muy a la moda la bolsa de la mencha, la bolsa en el mercado. Entonces la gente, la bolsa, la bolsa, la bolsa, la bolsa. Nosotros vinimos a la idea ahí a hacer esa canción porque estaba la bolsa, la mencha. Ahí donde sacaron también la mencha, la canción africana, por la bolsa de la mencha. La bolsa de la mencha salió un africano y salió esta canción. Porque estaba muy a la moda la bolsa de la mencha en el mercado, ¿me entiendes? Esa bolsa que eran de rayitas. Ya me entiendes, ahí salió ese tema. Y fue pegado porque tenía jocosidad, tenía como doble sentido, ¿me entiendes? Bueno, cuando grabaste el Salpicón, esa canción le dio doble sentido ya al ritmo. Cuéntanos la anécdota cuando tú te sentías que estabas como pegado y dices, no joda, ese soy yo que está sonando allá, ¿vale? Una anécdota, que cuéntanos sobre eso. Bueno, muy buena pregunta, Nami TV. Ya que yo no sabía quién era yo artísticamente, porque yo siempre así, siempre que no se iba a pegar las cosas y que a la vanidad, ni nada. Yo me di cuenta quién era Hernán Hernández con el Salpicón que canté en la feria. En la feria se explotó como explotarse un globo, porque el exceso de la gente, la fila llegaba, o sea que la feria está en Champacú, la fila llegaba acá al castillo de San Felipe. El cuento me di cuenta quién era Hernán Hernández, porque yo no le paraba las cosas, yo andaba en la calle como si nada, ¿me entiendes? El cuento yo vi el poste que Dios hizo una obra conmigo para exaltarme, e incluso que a mí me dieron un premio por ser el cantante que más llenó la feria. Ahí tocaban los Diablitos, Iván Villazón, Fario Ortiz, el Binomio, muchos artistas. Y el único artista, la diosa también que estaba en ese momento, el único artista que llenó la feria, que la ataqueó, que la explotó, que no es mentira, se explotaron, las vallas de la feria se explotaron porque la gente no cabía. Ya, este artista con el Salpicón. Hernán, ¿qué beneficios has obtenido tú durante toda tu trayectoria como artista de cantante en champeta? ¿Qué te has ganado? ¿Casa, carro? Cuéntale a los televidentes. Bueno, hermano, lastimosamente no fui afortunado con los bienes, ya que fui estafado y aparte de eso también fui atacado con la obra de las tinieblas, también los redores. Los redores siempre, el miembro allegado de mi casa, siempre me ha atacado con hechicería, con brujería. Mucha gente no quiere creer eso, pero sí se puede creer porque así como existe Dios, existe también el diablo. Dios estaba esperando que hiciera la obra en mí para cuando me gobierna nuevamente lo mío, no lo favorara como antes, porque tuve muchas oportunidades y por la loquera que me tenían a mí a través de las redes, a través de las redes de Satanás el diablo, yo no tenía cabeza para adquirir las cosas. Incluso yo firmé con Disco Fuente, una empresa que estaba yo mediodía, yo Arroyo, tenían que darme 100 millones de pesos en ese entonces. Yo grabé de gratis por la loquera, de gratis, grabé yo con esa gente. Y a usted le costa 5 años grabé con esa gente de gratis. Posteriormente se me veía mucha oportunidad para tener carros y muchas cosas, pero a través de lo que me tenían a mí con los las tinieblas, con los altares encendidos, eso no acudía a que se viera la cosa mía. Pero Dios es grande, ya Dios está en la obra y eso se va a dar ahora. Y todo lo que me hicieron daño a mí van a quedar avergonzados con la obra que está haciendo Dios conmigo, hermano lindo. Por eso es el cual el motivo que este siervo vive de la manera como está, como en la calle, y va a ver la gente a ver la cama. Ha venido muchos programas aquí, han visto cómo vive este siervo, a través de las obras que hicieron con este siervo, por no estar yo en el asunto. ¿Te gustaría que el gobierno de Colombia hiciera como una urbanización de donde nada más vivan los cantantes de champeta? Bueno, eso creo que se va a dar, ya eso está en un proceso. Una urbanización, un barrio, así como le han dado los policías, le han dado a la gente de las Armadas, el ejército, y a mucha gente que han estado discapacitados por motivos de terrores terrenales, de destrucción. También van a hacer también con los artistas, van a ver un barrio, van a ver vivienda de los artistas, y estamos muy de acuerdo con el gobierno que eso se dé. Y también, ya gracias a Dios, porque hizo su palabra en el Salmo 37, 25, que no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. No tengo necesidad de eso, porque a Dios, Dios es dueño del oro y la plata. A Dios me va a recuperar lo mío para yo adquirir mis cosas por mis medios, sin necesidad de que ninguno vaya a darme ninguna limosna a mí, porque Dios es grande. Así que Dios no permite que sus hijos estén de limosna. Dios me va a rescatar lo mío para yo adquirir lo mío sin necesidad de que ninguno me dé lo mío. Si me lo da el gobierno, está bien, se lo puedo ceder a un familiar, a un hijo mío. Pero de esta manera yo sé que Dios me va a recuperar lo mío. ¿Cuántos años en la música, Hernán? Bueno, llamado Lidis Bello, yo estoy en la música de chamo, porque yo
vine actuando de peladito, como le digo, con tambores típicos, cantaban bien africanos, de peladito, ya por ahí como a los 20 y pico años, ya armé el grupo más gente que lee, y ahí grabé con el grupo Renacer. Grabé con el grupo Renacer, tuve un boom, porque salí con un pie derecho, hermano. Yo salí con éxito. ¿Cómo nace el salpicón? ¿Cómo nace? El salpicón nace porque en realidad yo, sí, yo tenía la idea, pero los señores de Reyes Rocha, ellos ponían el nombre. Hernán, yo quiero una canción que hable de salpicón. Ya. Entonces yo como tenía la idea de albóndiga y esas cosas, hice yo el salpicón. El salpicón nace más bien prácticamente espontáneo. Ya con una idea que tenía yo, o sea que anteriormente nosotros no hacíamos letra en la casa. Nosotros le poníamos uno el arreglo en el estudio, incluso nosotros habíamos estado durmiendo, el arreglista haciendo el arreglo, y nosotros llegábamos nada más y para nada más, lo que Dios le pusiera a uno en la mente. Todas las canciones eran improvisadas. Y más o menos un pedazo de la canción, ¿cómo dice? Más o menos. Anikutata kulanda, anikutata kulumbande, anikutata kulanda, anikatata kolole, nikulanda, risa mole, anikutata kulanda, manima, abukitu, sapiko, a tu andampa, a tu malima. Hernán, ¿qué piensas de las plataformas virtuales? Un medio muy bueno que se ha dado. Porque se ha dado porque debido a que ahí se están recuperando lo que se estaba perdiendo a través de la piratería. O sea que la piratería mermó las regalías en acetato y CD. Pero gracias a la plataforma, ahí se está rescatando eso. Porque ahí ya estamos ya con la cuestión de los youtubers y eso le está dando ingresos a los artistas. ¿Cómo estás con Psycho y Asimbro? Psycho y Asimbro ya estoy ya en ese proceso, sí. Debido a por lo que le dije, a lo que me tenían a mí, me tenían descuidado. Escucha, yo llevé a El Lubún para que se afiliara. Y El Lubún se afilió y yo no me afilié. Recuerdo que allá en el Campestre también, fuimos a comprar unos lotes, El Lubún compró un lote, yo compré un lote por cuota. Yo hice esta cuota, yo aportaba con el desorden por lo que me tenían puesto, yo quité mi cuota. Y eso me lo cifarré. Acá con la mamá, la primera mujer que tuve, la mamá de Karina, también tuvimos un lote por acá por el lado de acá del lado de Chile. También ya con cimiento para los pisos, también nosotros lo vendimos para fifarrar. ¿Cómo está conformado el núcleo familiar de Hernán? ¿Cuántos hijos? Bueno, yo nada más tengo 6 hijos nada más. ¿Nada más? Sí, nada más porque para lo que fui yo, mujeriego, que ni siquiera que iba una mujer. Yo estaba actuando y tenía hasta como 20 mujeres esperando cuando me bajara para venirse conmigo para el hotel o para acá, para Cartagena. Pero tienes 6 con la misma. Bueno, con la misma, pero con diferentes damas. Mi compadre, una anécdota que te haya marcado en la música, una anécdota. Bueno, hermano, el día que fuimos, por ejemplo, sí, el día que fuimos... Guamo, que yo voy a decir que Guamo, sí, de donde... tú sabes, la gente esa que andaba antes. hasta cogí calabozo a través de eso. Se monta el Mike, aquí ¿quién es Hernán? Todo el mundo callado, ¿quién es Hernán? Y Hernán al lado mío, yo asustado, ¿quién es Hernán? ¿Quién es qué? Yo. Mira, ¿cómo será que nosotros... Mira, ese pueblo era tan lejos, pero la culpa la tuvo bueno empresario. Pero para nosotros le cobrábamos barato, yo que era cerquita. Nosotros salimos el tiempo. A mí que esa gente estaba lejísimo, hermano. Llegamos después del baile. Mira, estábamos con los diablitos. Los diablitos aparecieron cantando y nosotros llegamos después del baile, mi hermano, porque ese era lejísimo. Y el man, cuando nosotros le cobramos barato, le dijo que era no sé cuántas horas. Y nosotros fuimos el tiempo, mi hermano, llegamos el tiempo. Entonces, esa gente y del evento que andaban en sus asuntos, mi hermano, se la pusieron difícil a nosotros. ¿Tú crees que un cantante de Cartagena puede vivir de la champeta? Bueno, ahora sí se está viviendo ahora. Y también el tiempo se puede vivir también. Pero siempre tengo que hablar de eso, lo mismo siempre, a través de lo que me tienen a mí. Estoy en el extremo que estoy, porque gané buena plata. Yo soy una cantera, no era, soy una mina de hacer plata. Porque todos mis productores, todos también, Yamiro Marín, la gente de Reyes Rocha, Hernán Guzmán de Barranquilla, y todos también. Que yo soy la mina, la cantera musical, bien el extremo como vivo yo.
y todos también. Yo te conozco a ti que era desordenado, es más, la gente te tildaba de loco. No, que Hernán está loco, Hernán está loco. ¿Cómo llega Hernán a ser cristiano? Bueno, a través de la loquera, porque me volvieron locos los alrededores. Entonces, a través de eso, me volvieron locos a mí, los alrededores, a mí aquí me tropeaban, me quedé en esa mala casa, me ponían a hablar disparate. Yo venía chiflando desde la casa, de la calle, apenas llegué a la casa me recibían los demonios para atacarme, para que yo volviera loco, para pelear con mi familia, amanecía ya hablando. Y a través de eso, yo busqué a Dios. Porque el único que hace es Dios, porque la gente va a buscar que de brujo y es por el gusto. Porque es que busca de brujo cuando hace un mal, es como si buscara un abogado del mismo enemigo. Porque el abogado va a defender el mismo caso y el abogado va a tirar para que quiera. Así también el que busca de brujo. Porque el diablo es el mismo que ve a todos los brujos. Entonces lo tiene que buscar ese Dios para que Dios haga la obra en uno, porque Dios es que vence a todo, porque Dios venció al mismo diablo, porque el diablo era el brazo derecho de Dios, y como se torció en el cielo, Dios lo lanzó a los mismos de las tinieblas. Así que no tenemos que buscar ese de Dios, Así que gracias a Dios, aquí está Hernán Hernández dando testimonio, aquí en esta entrevista, mi hermano Lindy Bello, que Dios es bueno, hay que buscar a Dios, que Dios es el único que hace. ¿Cuánto tiempo tiene ese cristiano? Bueno, mi hermano Lindy Bello, yo tengo 5 años, pero como tuviera 20 años que me entregué de corazón. Me entregué de corazón y me bauticé a los 3 meses. Incluso un hermano mío, Fernando, voy a ir a la chapa en esta entrevista, Fernando, voy a insultar al pastor porque me bautizó a los 3 meses. ¿Usted por qué bautizó a Hernán? Si Hernán no estaba preparado, no, como no, estoy preparado porque yo sé quién es Dios. Apenas que vi que Dios se la obra en mí, que me hizo libre, no, aquí que está la cosa. Me metí con Dios de lleno. Aquí estoy con Dios, gracias a Dios, he logrando muchas cosas a través de Dios. Esta entrevista se ha dado a través de Dios porque Dios exalta el menospreciado. Usted tiene un hermano que se llama Nando Hernández. Y a veces en las redes sociales dice que no, que ese disco La Vida de Pescado lo canto soy yo y tal. ¿Qué me dice de eso? Lo que pasa es que hay una confusión nosotros de muy niños, de muy chamos. Nosotros parecemos a través, el hermano mío cantaba vallenato. Yo sí que lo meto a él a cantar música champeta, pero como Hernando y Hernán, porque yo soy Hernán 1 y él es Hernán 2. Hernán 1 y Hernán 2, él es el 2 y yo soy el 1. Entonces, ¿qué pasa? La gente confundía mucho eso. Entonces, la gente de Reyes Rocha, cuando yo firmé con Disco Fuente, una empresa internacional, se quedaron con Nando, el hermano mío. Entonces, el Hernán en el Reyes Rocha era Nando, el hermano mío. Ya, se le daban el estrella de champeta a cantar como si fuera yo, pero yo como era mi hermano no decía nada porque, que se beneficiara, ¿me entiendes? Yo estaba bien también yo. Entonces, él era el Hernán Hernández. Una vez yo fui a Barranquilla y estaba el tablú así, una pared como político. Hernán Hernández tablú. Y la estrella de champeta pequeñita. Yo, oye, Nangumar, ¿esto qué es? Yo cuando vine aquí, yo nunca vine a esa fecha. No, si supiera, aquí el Hernán Hernández es tu hermano. ¿Cómo va a hacer eso? Sí, el flaco se lo trae para acá, el flaco Iriarte se lo trae para acá, engañando a la gente que él es tu hermano. Entonces, a través de eso, en las redes sociales, las canciones mías aparecen como de él. A veces esta canción aparece como mía. Más que todo, las canciones mías todas aparecen a nombre de Nando. Y su físico, muchas veces se confunde. Ya que cree que Prende la Moto es de Nando, a veces cree que la vida es mía, a veces cree que la continuidad es de Nando. Pero no le para bola esa vaina. No le invente porque Dios es el que sabe quién es quién y quién no es quién. Y ese es mi hermano. Yo una vez estaba en una tarima con Hernando Hernández y el canto Prende la Moto y no sabía hacer como moto. Tuve que hacérsela yo en el micrófono. Ya mira, yo no sé hacer esa vaina. Otra letra con Hernando, el hermano mío. Una vez, cuando estábamos en el perreo, una empresa me buscó a mí allá, a Ladino, en Barranquilla, estaba en el estudio. Ya que lo hablamos por teléfono, lo conseguí por teléfono. Entonces la muchacha cuando llegó, preguntó, ¿quién es Hernán Hernández? Yo no estaba en el instante, yo estaba en otro sector. Hernando dijo, sí, yo soy Hernán Hernández. Hernando se la conquistó y se la llevó para lo que sabemos. Y ese mismo día íbamos a tocar una caseta en Son Palenque, en Barranquilla. Cuando de pronto Hernández se llevó a la muchacha para la caseta. Cuando Hernández primero cayó, cuando llegué yo, que dice, acaba de llegar Hernán Hernández, y la pelada se paró así. Bueno, y acá, ¿cuándo usted dos Hernán Hernández? La pelada ya se había ido con Hernández para jugar por mí, ¿me entiendes? Eso es una letra que le cuento también. Y así la gente. Que tocó acostarse contigo otra vez. No, ya, yo se la dejé ya, porque ¿a qué se va a hacer ya? Bueno, ya él la tropezó ya, era mía, pero la tropezó, ya yo se la dejé. ¿Te acuerdas cuando yo imitaba a Chabacán? También sí, como usted iba a jugar muchas partes como el Chabacán y usted disfrutó mucho, más que el Chabacán. Usted disfrutó mucho de mucha gente y hasta de mujeres también, porque nosotros andamos en el desorden. ¿Te acuerdas la que te contaste a la periodista? Te voy a entrevistar a la periodista y te la conquistaste porque pensaba que tú eras dueño del Chabacán, ¿cómo se llama? Las 7 niñas, sí. Muchas veces viajaste a muchas partes. Y cuando fue el Chabacán, ya la gente no pensaba que el Chabacán... Nadie creía en él. No, ese no es Chabacán, es uno gordito que viene. Un gordito blanquito, así que el Chabacán se ponchó
Chabacán. Así que se lo atributo a usted. ¿Usted piensa que estos cantantes ahora también van a tener sus propios clásicos? Bueno, la verdad que hace como 15 años que ya no hay clásicos ya, mi amado Lidis Bello. Los clásicos se perdieron, ¿por qué? Porque no hay amor a ejecutar la música. Hay muchos intérpretes que son buenos, buenas canciones, los cantantes saben cantar porque han estudiado su temática, sus técnicas vocales, trabajan con el diafragma, cantan muy bien los muchachos, hacen buena letra, pero entonces la música es desechable, muy delgadita, porque los músicos son muy flojos. E incluso hasta los músicos veteranos también se han puesto flojos, han acudido al extremo de los músicos de ahora, tocando con pura vaina de computadores, con programas de computador. Por eso que nosotros somos clásicos, porque nosotros cantábamos era con el sudor de la frente, con la garganta, nada que autotune ni nada. Entonces nosotros somos clásicos de clásicos, gracias a Dios, porque logramos sus cosas. Yo estoy atrás de los colegas, estos modernos, que le metan su guitarra a la canción, cantar con su voz, porque tienen voz bacana. Los colegas tienen una voz bacana, marica, porque entonces la dañan con el autotune ese, con los programas de computador. Entonces, ¿qué pasa? Anteriormente, un cantante cantaba y la gente lo identificaba, ese no sé quiéncito. Por ahora, no se sabe quién es quién, porque ahora es... No tienen identidad. No, ahora tú un burro, reúna, y lo meten en un estudio, y le ponen el autotune. El burro cantante. Él reúne el burro y el burro se pega porque ahora no hay claridad ahora de intérprete. Porque cualquiera puede cantar ahora. Hasta un verde de yuca puede cantar, un verde de plátano, porque hay un programa para afinar la voz. Hernán, yo tengo enterado que usted antes de ser cantante era boxeador. Sí, claro, fui boxeador amateur, que se llama aficionado. Pero tuve que retirarme porque después, como yo pegaba muy fuerte. O al revés, te pegaba muy duro a ti. No, decir la verdad. Como yo pegaba muy fuerte, ya no tenía contundor, no querían pelear los boxeadores conmigo. Bueno, Hernán, hay tres cosas aquí en Cartagena: pico, DJ y cantante. En Cartagena se está dando un género que ahora el DJ que es más importante que el cantante, y el pico. Bueno, no porque sea importante, si quiere hacer importancia a ellos, ¿por qué? Como son los productores, son que tienen dinero, esas imágenes son ellos. Las imágenes son ellos. ¿Por qué? Porque ellos pueden hacer con su plata lo que quieran hacer con su producción, lo que quieran hacer, porque ellos le compran al artista. Incluso, mira, hasta los saludos son de ellos. Uno quiere saludar a un hijo uno, un amigo uno, no puede saludarlo porque es puro dinero. Todo ahora se mueve ahora a través del productor. Entonces, por ese es el motivo que están en el bombo de que ellos son los chachos de la película, ponen el picote y yo que arriba tabludo y uno pequeñito acá. Bueno, Hernán, ¿qué piensa usted de los ritmos que han ingresado aquí a Cartagena como el dembow? ¿Piensa que el dembow le va a hacer daño al género champeta? Bueno, a la champeta no le hace daño a nadie. Mira, no le hizo daño ni al africano, mira eso. Ni el vallenato, ni la salsa, ni el merengue. La champeta sigue siendo fortalecida porque estamos con los clásicos de clásicos. Los clásicos han mantenido la champeta. Entonces, ese género que tú dices hace parte de la champeta también. Recuerda que ahí yo saqué ese estilo, saqué la de continuada. Cuando yo te tenía, a ti nada te faltaba, te fuiste con ese tipo. Cuando yo menos esperaba, es por eso es que tú estás bien de continuada, de continuada, de continuada, de continuada estás tú. ¡Fuera! Tú muchachita, tú muchacha, tú estás nada, echa para allá. Que tú muchachita, tú muchacha, tú estás nada, echa para allá. Yo no quiero nada contigo. ¿Cómo? Contigo, nena, contigo. ¿Cómo? Yo no quiero nada contigo. ¿Cómo? Contigo, nena, contigo. Antes de golpear contigo. Vacilo mejor con la mano a la suta. Antes de golpear contigo. Vacilo mejor con la mano a la múa. Ella no me va a olvidar. Ella no me va a hechizar. Bueno, Nambi, es un tema, el primer tema que se hizo fusión para el cambio de la champeta, porque siempre hay el mismo estilo. Mira, que este exponente es el creador en todo. Es el creador también del género de la champeta y el creador de este nuevo cambio. Del cambio reggae, dembow con la mezcla con champeta. Incluso ve que el chaguala, cuando le ponen la cosa chaguala aquí. Sí, claro. El chaguala, cuando vio ese tema, que lo tenía Géminis el chamba, el chaguala partió una silla burlándose. Porque vio el cambio del tema, se burló. Entonces después cuando el tema se pegó con el chamba, mira que el chamba viene y coge, se lleva el tema para la Baja. Yo como tenía mi motico, voy mi motico a la Baja a escuchar el tema. El chamba que ese tema tenía de un afinado, tenía a Mr. Black y a Yonki.
Entonces, no le prestó mucha bola el disco mío. Cuando yo llego a grabar, el chavo pone el tema mío para ir a orinar. Lo puso el cassette. Cuando el chavo puso el cassette a orinar, el chamba, cuando ve que la pista se llenó sola, el chamba se pasa acelerándose la carrera, que se cogió la que sabemos. Y salió corriendo, se chorrió todo el pantalón. A darle clavo el disco. Este disco lo canta Hernán Hernández, la de continuar. Y el disco fue un éxito. Lo metió el chamba en un volumen y fue un éxito. Que sea Chaguala. Después que se fue el disco, me llama, oye, mi compadre, acuérdate el disquito que es como un regalcito, tráemelo para acá. Y yo lo llevaba, y el chaval lo ponía a taquear también, chaval. O sea, que el chaval era solo con disco ajeno. Sí, el chaval se ponía a tocar, me llamaba a mí para poner disco el chaval. El buen disco cogió un boom entre el Rey y Géminis, pero más Géminis. Porque Géminis fue el que le dio el color a esa canción. Y gracias a Dios, un clásico de clásicos ha ido a diferentes países con esa canción. Tú sabes que cada 3 meses estos manes cobran en internet la plata de los temas. Te han dado Chaguala, Yamiro y el Chamba te ha dado platica de la regalía de esos temas. Hermano, yo no me he comido ni un boli de la regalía mía, ni un bolis. Te lo digo a ti, ni un boli me ha comido, que un boli vale 200 pesos. Pero Yamiro está llamando a la gente para darle platica. ¿Tú no te has llamado todavía? Bueno, estamos en eso. Estamos en eso porque estamos en una condición ahí, una condición que estamos acordando ahí para acudir a eso, hermano Luis del Bello. ¿Cómo te la llevas con Viviano? ¿Cómo te la llevas con Viviano? Vea, todos los artistas míos, todos mis colegas son amigos míos, son mis hermanos. Pero lo único que yo no comparto con la injusticia, como se están beneficiando con el género ahora, ellos me quieren sacar a mí de mi atributo, del don que me dio a mí de ser el pionero de la champeta. Y Viviano Torres reconoce eso, que Viviano antes de estar beneficiando me regañaba a mí, oye Hernán, estás descuidado, ¿qué te pasa Hernán? Si tuviste primero que haciste champeta aquí, porque estás cuidado, Viviano hacia eso. Entonces ellos reconocían eso, pero ahora como están beneficiando, no quieren reconocer eso, pero es que va, el reconocimiento lo tiene Dios y los LP, mi hermano. Ellos pueden hacer como sea, pues están pochados conmigo, porque allá les es el LP. Para terminar, ¿cómo te la llevas con los palenqueros? Charles King, Melchor y Tower. Todos ellos, repito, son mis amigos. Pero lo único que no me la llevo es con la contraria que quieren tener conmigo, que me quieren quitar mis atributos, me quieren insultar. Ve que gracias a mí tienen ellos sus bienes, han educado a sus hijos. Digo gracias a mí porque ellos no hicieron haciendo reggae o haciendo folclórico, lo que eran bailarines de Justo Valdés con Son Palenque. Porque no hicieron reggae, porque acudieron ante mí, a mi champeta. Entonces, ¿qué? Porque yo he hecho embuste cantando. Gracias a esos embustes, es que ellos tienen plata y tienen a sus hijos educados. ¿Te hizo el puente para que ellos pasaran? Yo pasé, aparte de eso, yo grabé la voz en español. Grabé también el Prende la Moto en español. ¿Me entiendes? Yo quise grabar ese idioma para asimilar a los africanos. Yo inventé un idioma, yo con Rafael Chan inventamos un idioma para asimilar a los africanos. Y gracias a ese idioma que inventamos nosotros, es que todos ustedes, tú también, Nami, están haciendo plata con la champeta. Gracias a ese embuste que echaba yo para asimilar a los africanos. Y que digan a esos palenqueros que están agradecidos, que tienen que hacerme a mí una estatua en la entrada de Palenque, Hernán Hernández. Claro, una estatua en Palenque, porque gracias a mí es que ellos también. Y se está dando una estatua a los serios. Una estatua en la entrada de Palenque, Hernán Hernández, mi ídolo. Que gracias a Hernán Hernández es que nosotros tenemos plata y somos famosos, hemos educado a sus hijos. Yo los quiero a ellos, a todos a mis paisanos, pero tienen que ser serios y reconocer la verdad. Que este es su papá, Hernán Hernández, fue que puso el puente para que ellos estuvieran ganando plata. Y les recuerdo, Melchor, Viviano, Chalequín, Anesín, Justo Valdés, vayan preparando que me hagan una estatua en la entrada de Palenque. Bueno, amigos televidentes, para despedir este programa, La Vida del Artista, los dejo con Hernán Hernández y un pedacito de su tema titulado El Salpicón. Anicutata culumbande, anicutata culanda, anicutata culumbande, anicutata culanda, anicutata culole, anicutata culanda, anicutata culole, ni culanda, ni samole, anicutata culanda, epa, y marima, abukitu, y sapico, atunda, abondida, atuta, abondica, y voy a mandarle unos golpes, y guasa.